La estatura de una persona representa mucho más que su apariencia física. Ser alto está asociado a un buen estado de salud, a una mayor esperanza de vida, a mejores oportunidades educativas y laborales, es decir, a la posibilidad de una mejor situación socioeconómica. Si esto lo llevamos al contexto de un país, está demostrado que los países más ricos son aquellos donde su población tiene una estatura promedio más alta, comparada con los países más pobres. Ahora, siempre se ha dicho que la genética es el principal determinante del crecimiento de una persona y que a nivel poblacional esa genética, la raza, es la que determina el tamaño de su población. Con base en estos argumentos se ha explicado siempre el porqué de la diferencia entre diferentes poblaciones en la estatura. Por qué los holandeses y los ingleses, por ejemplo, son más altos que la población negra del África subsahariana. Y también con base en ese argumento hemos explicado la diferencia de la estatura de los latinos si nos comparamos con los norteamericanos. También con ese ejemplo o con esa razón hemos explicado la baja talla de nuestras poblaciones indígenas del Urabá chocuano, de la Guajira, de la Amazonía. Pero resulta que el determinante del crecimiento no es solo genético. Hay muchos otros factores que modulan la posibilidad de que esa genética se exprese. El estado nutricional, el nivel socioeconómico de las madres, las condiciones de salud. Esos factores tienen la capacidad de modular nuestros genes y permitir que se expresen en su máximo potencial. Y a eso es lo que le llamamos factores epigenéticos. Es así entonces como podríamos decir que las condiciones de vida son un reflejo de la situación en la que crecen nuestras poblaciones. Si miramos la situación en Colombia, por ejemplo, podríamos decir que en la medida en que las condiciones socioeconómicas de nuestro país han mejorado, también va mejorando la talla media de nuestra población. Si nos comparamos con la talla de nuestros bisabuelos hace unas 4 décadas, tenemos una diferencia de unos 15 centímetros. También vemos cómo en la medida en que va disminuyendo la prevalencia de desnutrición crónica en nuestro país, también van mejorando esas condiciones socioeconómicas. Si comparamos, por ejemplo, la prevalencia de desnutrición crónica en los años 90, la teníamos alrededor del 26%. Y en 20 años, para el año 2010, ya la habíamos reducido a la mitad. Y en ese mismo periodo, el Producto Interno Bruto de nuestro país ha pasado de $1.200 per cápita a unos $6.250 per cápita en el último año. Es así entonces como hoy en día la estatura de los colombianos está en un promedio de 1,70 m. Como les digo, unos 12 a 15 centímetros más alta que la estatura de nuestros abuelos hace unos 100 años. Y la estatura media de las mujeres está alrededor de los 160 centímetros. Entonces, fíjense que todavía contamos con una diferencia en la estatura media entre hombres y mujeres de unos 10 centímetros. Así que si dijéramos que la talla puede comportarse como un indicador de desarrollo económico y social, también es un indicador de inequidad. Y según esto, también es un indicador de inequidad de género. Aquí sí quiero hacer dos aclaraciones. Una primera, y es que les estoy hablando de tallas medias de la población, ¿cierto? Para que de pronto tratar de darle respuesta a la pregunta que muchos de ustedes se pueden estar haciendo en este momento, que porque son más bajitos. Entonces, para aquellos que tienen una estatura quizás por debajo del 1,60 m, les digo, cuando hablamos de estaturas promedio, eso quiere decir que sí, dentro de condiciones adecuadas, puede haber una variabilidad en la estatura. Una proporción de la población puede tener una estatura un poco más baja y otra proporción de la población una estatura más alta. El segundo aspecto que quiero destacar es que
Esto no se comporta igual en todas las regiones de nuestro país, ni del mundo. Si volteamos un poquito la mirada hacia las regiones más pobres de nuestro país, a esa otra Colombia, vemos que hay departamentos y comunidades en donde todavía la prevalencia de desnutrición crónica está alrededor del 35%. Es decir, son poblaciones en donde tienen tanta desnutrición crónica como la que teníamos en toda Colombia hace 25 años. Y es precisamente de esa otra Colombia de la que les quiero hablar. De esa Colombia por la que nos debemos y por la que todos nosotros estamos trabajando. Ya les decía que la alimentación y nutrición es uno de los factores que son determinantes para poder alcanzar el máximo potencial de crecimiento que tenemos a partir de nuestra genética. Una pobre alimentación puede llevar a que el niño sufra de desnutrición aguda. Y eso se ve reflejado con un bajo peso. Un niño con desnutrición aguda tiene mayor riesgo de enfermarse por enfermedades infecciosas como diarreas y neumonías. Y tiene mayor riesgo de que esas enfermedades sean más graves y de morir por esas enfermedades. El riesgo de que un niño desnutrido en los primeros 2 años de vida muera por alguna enfermedad infecciosa es unas 12 veces mayor que el riesgo que tiene un niño bien nutrido. Ahora, para que ese niño no muera por desnutrición aguda, tiene que hacer una serie de adaptaciones metabólicas. Disminuye todo el gasto energético de su organismo y eso lo conlleva a tener un retraso en el crecimiento y se manifiesta con una talla baja. Y eso es lo que llamamos desnutrición crónica. Es decir, hablamos de desnutrición aguda cuando un niño tiene bajo peso para la talla específicamente, y desnutrición crónica cuando tiene baja talla para la edad. Y como ya les he dicho, la talla es mucho más que una simple apariencia física. Ese niño, dentro de esas adaptaciones metabólicas que tiene que hacer para sobrevivir, entonces, como les digo, primero frena su crecimiento y expresa una talla baja. A los 5 años, un niño con desnutrición crónica tendrá una estatura similar a la de un niño de 3 años de edad bien nutrido. A los 10 años, su estatura va a ser un poco más baja que la talla de un niño de 6 años y medio. Y cuando termine la adolescencia, va a tener la diferencia en su estatura, va a ser de unos 15 centímetros comparado con la estatura de sus pares bien nutridos. Eso en términos de crecimiento. Pero también sufre un retraso en el desarrollo. Un niño desnutrido crónico en la adolescencia tiene coeficiente intelectual que solamente le permitirá desarrollar tareas quizás repetitivas que no impliquen mucho aprendizaje ni mucho razonamiento lógico, matemático o abstracto. Ahora, luego de esa etapa de la infancia y la adolescencia, cuando terminamos de crecer, y debido a esas adaptaciones metabólicas que tiene que hacer el niño para sobrevivir ante la inanición, ante el bajo consumo de alimentos, eso modula su genética, como les mencionaba ahora, cómo la capacidad tiene la nutrición de modular la expresión de la genética. Y esa genética se modula en un modo de reserva. Y ese modo de reserva nos predispone a desarrollar enfermedad metabólica. Y ese es el riesgo que tenemos ya con la población adulta cuando tenemos una población infantil desnutrida. Es que cuando llegan a la vida adulta, además de que se van a quedar bajitos, van a sufrir de enfermedad metabólica. Cuando hablo de enfermedad metabólica en el adulto, siempre quiero ponerlos a que piensen en la primera imagen que se les viene cuando piensan en un adulto de una comunidad de bajos recursos, de un bajo nivel socioeconómico. Piensen en cómo se imaginan que son esos adultos de esas poblaciones. Chiquitos, gorditos, barrigones, hipertensos y diabéticos. Eso es lo que llamamos síndrome metabólico. Y son obesos no porque coman mucho. La alimentación del adulto en condiciones de vulnerabilidad también es precaria. Solamente que lo poquito que come lo metaboliza mal y lo almacena, y eso es lo que llamamos riesgo metabólico. Un adulto con una enfermedad metabólica de este tipo tiene una esperanza de vida 20 años menor que la de un adulto sano.
y el riesgo de morir prematuramente antes de los 60 años de edad será por un infarto al corazón o un derrame cerebral. Pensemos entonces, ¿cuánto puede significar? ¿Cuánto nos puede costar al país no invertir lo suficiente para promover un adecuado crecimiento y desarrollo y una buena alimentación durante la primera infancia? Yo creo que las cifras serían indiscutibles. No solamente esto llevaría a consecuencias de perder esa oportunidad de mejorar nuestro Producto Interno Bruto, sino que también los costos que tendríamos que asumir como sociedad, por ejemplo, en la inversión en el sector salud, para comenzar a atender una población que cada vez va siendo con mayor prevalencia de enfermedades crónicas, que son de alto costo para el sistema. ¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta está en los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días les llamamos que es una ventana de oportunidad para la atención adecuada de nuestros niños. Es un periodo que comprende desde el momento mismo de la gestación, pasando por los 9 meses de embarazo y hasta los 2 primeros años de edad. Es una época sensible en donde hay mayor capacidad de modulación de esa genética a partir de esos factores epigenéticos como son la nutrición. Entonces es el momento en donde mejor podemos invertir en una adecuada alimentación y nutrición de nuestros niños para poder lograr el máximo crecimiento que nos permite el potencial de desarrollo. Es que el crecimiento en los primeros 1000 días es extraordinario. En ningún otro momento alcanzamos a crecer 50 centímetros en tan solo 9 meses, como lo hace un fetico durante el embarazo. Ni tampoco alcanzamos a duplicar nuestro peso, como debe hacerlo un recién nacido en sus primeros 4 meses de vida. Desde el punto de vista del desarrollo, ese crecimiento cerebral y todas esas miles de millones de neuronas que deben conectarse, deben funcionar armónicamente, porque el niño en ese periodo es en el que tiene que aprender a sentir, a escuchar, a degustar. Desde que nace y hasta los 2 años es el periodo que tiene de plazo para aprender a caminar, a hablar y a comprender el mundo que nos rodea. Y es que esto no es solamente una tarea de todo, no es solamente una tarea del personal de salud, ni del médico de la atención primaria, ni del nutricionista. No es una tarea solamente de la mamá que tiene que alimentar a su niño. Esta es una tarea de todos, de la familia, del barrio, de la sociedad, de todo el país. Invertir en los primeros 1000 días es la mejor tarea en la que nos podemos meter. Y es que no es simplemente para procurar que nuestros niños tengan un adecuado peso y una adecuada talla. Es procurar porque nuestros niños lleguen a la escuela, la terminen, alcancen a entrar a la universidad y sean profesionales. Invertir en los primeros 1000 días de vida es procurar por mejorar el desarrollo de nuestro país, por tener una sociedad más equitativa, más capacitada, creativa y productora. Invertir en los primeros 1000 días de vida es pretender, aspirar a tener un mejor nivel de desarrollo económico y social para un país mejor. Muchas gracias.